Bueno, ¿qué tal? Quería compartir en esta ocasión esa encrucijada entre el camino interior, el camino exterior. ¿Qué tal me va? Realmente cuando tenemos esa vocación o ese interés de compartir, de alguna manera dejar en la realidad humana ese interior, esas ideas, esa interiorización que conectamos, que nos quisiera poder vivir junto con los demás. Voy a comenzar esta interiorización. Y efectivamente, sumergidos en ese camino interior, sin querer dejarlo para nada, ocurra lo que ocurra afuera, protegiendo nuestro interior, nuestro saber estar de manera continua, sin dejarnos afectar por lo que fuera podamos transmitir o no transmitir, tanto si hay resonancia como si no la hay. El camino interior ha de continuar y desde ese interior podemos permanecer en esa intención de compartir esa evolución, ese cambio con los demás. No cabe duda de que hay dificultades, nos enfrentamos a la forma de pensar de los demás, a sus identidades, a lo que necesitan, a lo que buscan, a lo que creen ser, y siempre va a haber cierta dificultad de poder conectar. Es lo que está ocurriendo en este compartir en el exterior, con grupos, en actividades, con personas. Realmente es difícil dejar a un lado la idea de yo, del yo humano, del yo construido. Realmente en el momento en que iniciamos esa comunicación desde lo exterior, parece que se pone en marcha y realmente es muy difícil encontrar esa conexión con el otro. Tiene que haber ya hecho uno un recorrido largo en el que esté completamente convencido de que realmente no tiene ningún sentido seguir sujetando, preservando y salvando de la propia autodestrucción a esa identidad que realmente no nos sirve. Entonces ocurre que después de esos intentos de realizar actividades realmente conectadas con el camino interior, vemos que nos encontramos con muchos seres humanos que están en el intento de llevar su propio yo personal a una realización, a una evolución. Es difícil encontrar personas que ya se hayan dado cuenta de que esa evolución de su propio yo no existe, no va a ninguna parte. Al igual que la civilización humana no va a ninguna parte. Entonces, para poder conectar desde el interior, desde el camino interior entre una persona y otra o un grupo, es necesario tener ya muy asimilado que nuestra identidad personal no tiene nada que hacer, no tiene ningún objetivo ni ninguna meta.
uno tiene que darse verdadera cuenta de que la idea de yo es una idea construida ante la necesidad de ser algo en la vida humana. Nos cuesta mucho entender y comprender que antes de adquirir esa identidad realmente no existía ni la necesitábamos y que ya éramos. El hecho de abandonar nuestra identidad humana no significa que dejemos de existir, no significa que dejemos de ser, es simplemente que nos ubicamos en lo que no es una idea, en lo que no es un pensamiento, mente, sino que regresamos al lugar del que partimos. Entonces, cuando uno recorre ese camino interior de una manera real, habiendo comprendido esto, se alcanzan las realidades, la dimensión interior y vemos que todo lo que uno percibe desde el interior es muy gratificante, armonioso. Uno quisiera profundizar más y más porque esa sensación que uno recibe desde el interior es tan grata, tan real, que realmente no quisiéramos desconectar de ese interior. Es desde ese interior desde donde se plantea uno de qué manera puede compartirse ese estado. Porque ya no se trata tan solo de que uno mismo se sostenga y mantenga de manera continua en ese interior, sino cómo puede uno al mismo tiempo compartirlo. Ocurre que generalmente cuando estamos en la acción de compartir, vamos a estar apoyándonos desde el exterior en las acciones, en la comprensión, en la colaboración de otros. Y una y otra vez vemos que somos realmente víctimas de nuestra propia intención porque nos convertimos en colaboradores de los propósitos del otro. Es muy difícil encontrar esa colaboración desde el interior. De esta manera me encuentro en ese debate de si realmente se puede compartir el interior con otras personas que aún tengan la atención puesta en la idea de vida humana, de evolución humana, de personaje humano. Ahí ando, tengo esas dudas y realmente agradezco este espacio donde realmente sí puedo mostrar lo que vivo interiormente porque no dependo de ninguna interpretación, únicamente soy yo desde mi interior y eso me permite evolucionar y también a la vez compartir. Así que te propongo que dejes toda tu idea de yo, toda tu idea de querer luz para ser más yo, querer luz para sentirte seguro, querer luz para liberarte de la ansiedad, del miedo al futuro, etcétera, etcétera. Con esas intenciones es posible que recibas luz, pero siempre será efímera
porque la aplicaremos en una idea de yo, y en esa idea de yo todo es efímero. Si realmente dejamos toda nuestra idea de yo y accedemos a ese saber que uno existe en el interior y permitimos que llegue esa luz por nuestra apertura, veremos que lo que se nos muestra no es aplicable a los ideales, a los propósitos, a nuestras metas humanas. No son aplicables. Si lo hacemos una y otra vez, veremos que esa intención humana que se estimula es efímera y termina por acabar. Luego entonces es necesario comprender que después de entrar en el vacío y hacer silencio completo, alejándonos de ese mar de pensamientos, cuando hacemos esto y recibimos el sostén de la energía que nos sujeta, que nos da vida, vamos a saber que no podemos llevarlo a la dimensión mental, a la dimensión humana, ni a la dimensión material. Realmente, quizás nadie puede saber que estás en conexión con tu interior, sino únicamente tú. No podrás hacer demostraciones ni mostrar a los demás tener razón, ni siquiera puedes tener la intención de llevar a su identidad humana una muestra, una parte de eso que ya sostienes en la apertura interior. Así que parece claro que compartir el camino interior es realmente muy difícil en el exterior. Realmente se requiere un principio, un punto de referencia ya adquirido en el otro, aunque sea de una manera primaria, para que haya esa resonancia y posiblemente ya no sea necesario el uso de la palabra, y para ello sin duda tiene que ser que haya unas condiciones adecuadas para que esa apertura interior se esté produciendo. Podemos tener esa confianza en que ese momento está llegando, y a la vez que lo intensificamos en nuestro interior, nos hacemos más y más permeables, en primer lugar, recibiendo más y más, y en segundo lugar, permitiendo que fluya sin hacer nada. Realmente a través de nuestro cuerpo y de nuestra presencia en la dimensión humana podemos hacer de puente, de canal, de camino entre esa realidad interior que hemos de sostener y mantener y esa realidad física en la que aún estamos.
parece que la conclusión es que no tenemos que pensar, iniciar, crear actividades ni acciones concretas de manera que desde nuestra mente propongamos posibilidades que, aunque nos parezcan muy interesantes, realmente se están moviendo desde nuestra identidad humana. Y esto lo digo porque estoy compartiendo un aprendizaje que yo mismo estoy recibiendo a través de la puesta en práctica de actividades, de acciones. Desde fuera y desde las ideas que se me ocurren como ser humano, realmente no consigo gran cosa. No consigo estar verdaderamente presente desde ese interior y veo que no fluyen, realmente hay como un obstáculo, porque quizás sin darme cuenta estoy actuando en esos momentos del compartir alejado de esa conexión interior. Entonces me viene maravillosamente bien este espacio donde puedo dejarme ser y puedo aprender a mantenerme en ese interior aun cuando esté pronunciando palabras, pero estoy sosteniendo mi atención en lo que estoy recibiendo interiormente. De algún modo se trata de que la intención es a sostener esa conexión interior. Y sosteniendo esa conexión voy adquiriendo más y más luz, más y más fuerza para igualmente no proponer, no hacer nada desde mi mente, desde lo que yo pienso que sería bueno, sino que en ese sostenimiento interior la vida misma traerá lo que tenga que traer, quizás compartir, quizás guardar silencio, pero lo verdaderamente interesante es conservar, sostener y ampliar esa conexión interior silenciosa, tan confortable, y en este momento dejo que fluya de manera ilimitada hacia todo el espacio físico, todos los seres humanos, el planeta Tierra, estableciendo esa conexión y aprovechando esta oportunidad de estar unido a la dimensión humana y al mismo tiempo permitir la expresión del interior.
Bueno, como práctica interesante se puede proponer el seguir compartiendo exteriormente, poniendo la atención en esa presencia interior, de manera que ese flujo de luz, de energía, no se interrumpa en ningún modo. Al menos darnos cuenta de si cuando estamos realizando un compartir exterior estamos realmente conectados a esa realidad. Así que a probar y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.